Hoy pasa al tablero Alejandro Bernal, documentalista y cineasta colombiano ganador del premio Emmy al mejor documental periodístico escrito en español. Pregunta Adolfo Baltar, director del programa de comunicación social de la UTV. Alejandro, pasa al tablero. Muchas gracias por esta invitación. ¿Qué es Amazonia Paraíso a la venta? Bueno, Amazonia Paraíso a la venta es una historia de 8 minutos, documental, que realizamos la productora Trópico Media en asocio con la cadena Univisión, para la cadena Univisión y la cadena Fusion. Es una historia sobre el tráfico ilegal de animales y el impacto que está haciendo el turismo en la triple frontera amazónica, es decir, en la frontera que comparten Colombia, Perú y Brasil. Es una historia corta de 10 minutos, ¿verdad? 10 minutos te han llevado hasta Nueva York a recoger un premio. ¿Es posible crear historias emocionantes en tan poco tiempo? ¿En 10 minutos con el audiovisual? Claro, yo creo que es posible y sobre todo en el mundo de hoy en día donde incluso 10 minutos ya es mucho para la atención de los jóvenes. Estamos acostumbrados a una velocidad de información tan rápida que en 10 minutos alcanzan a decir muchas cosas. Entonces creo que pues, sí es posible mantener algo de contenido y entregar un mensaje en una duración tan corta. ¿Crees que el género documental hoy tiene vigencia? Yo creo que el género documental hoy tiene más vigencia que nunca. Si uno ve las historias que se comparten por YouTube o lo que hacen diferentes canales, tanto colombianos como internacionales, el documental es una de las herramientas de comunicación más actuales. Entonces yo creo que hoy en día el documental es más actual que nunca. ¿Se puede vivir del documental hoy en Colombia? Hoy en Colombia se puede vivir del documental, sí, pues yo lo hago. Mis colegas documentalistas también lo hacen, pero es un camino complicado y de mucho trabajo, pero sí, se puede vivir del documental en Colombia. Alejandro, tú no solamente has hecho Amazonia Paraíso a la venta, sino que también tú ya tienes una trayectoria como documentalista. Recientemente acabo de ver un documental tuyo, Children of the FARC. Háblanos de tu obra, háblanos de tu trabajo como documentalista. Bueno, yo digamos que he hecho la carrera desde el inicio, o sea, desde graduarse en la universidad y empezar con los trabajos más básicos dentro de la producción documental, asistente de producción. Luego siempre me ha interesado muchísimo la cámara, entonces he trabajado muchísimo como camarógrafo, hasta que ha sido también un camino muy largo de poder llegar a realmente pues, ser camarógrafo. Y de ahí también me ha interesado mucho el contenido, entonces el haber estado tan involucrado como camarógrafo me llevó a empezar a realizar historias yo mismo. Siempre me han interesado pues los temas, sobre todo políticos y conflicto armado. Siento que Colombia es un país que necesita que se cuenten esa parte de su historia y que no se ha contado, y pues, ese es uno de mis intereses principales también a nivel personal, como poder crear algo de memoria y conciencia y reflexión en este país tan turbulento. Uno de los grandes etnógrafos visuales de la historia, David McDougall, decía: dejemos de hacer tantas películas de entretenimiento y hagamos películas que sean interesantes de verdad para las personas. Creo que el documental entronca un poco con esta idea, ¿verdad? Creo que el documental debería ser una mezcla de las dos en esa frase, como que sea entretenido, porque básicamente los documentales también se hacen para que alguien los vea. Hay muchísimos documentales muy interesantes y que han marcado, creo que, un hito en la historia del cine y de la humanidad, podría decirlo, como, no sé, Shoah de Claude Lanzmann, pero es un documental que dura 8 horas. Ajá. Pero creo que la historia del Holocausto no sería la misma sin esa película. 8 horas. Ajá. Pero pues creo que debe haber un espectro de todo, pero a mí personalmente me interesan las historias que también sean entretenidas de ver, que haya un contenido en la historia que sí genere una reflexión, que sí se pueda discutir a través de eso, que haya sido algo difícil de hacer, pero que también sea entretenido de ver.
¿Qué proyectos tienes en manos en este momento? Bueno, ahora estoy en el desarrollo de mi primer documental de largometraje, que es una historia de amor entre dos guerrilleros de las FARC que se están desmovilizando, en el cual ya llevo un año trabajando y espero seguir más o menos unos 2 años más siguiendo la vida de ellos y poder, digamos, evidenciar a través de una historia de amor qué va a pasar con este proceso de paz. Ajá. Ese es como mi proyecto bandera. Tengo, digamos, algunas otras cosas que estoy haciendo también para la televisión, pero el proyecto de verdad de corazón que estoy haciendo es este de Christian y Jim Marley, Un amor rebelde. Alejandro, ¿cuál fue el momento más difícil rodando Children of the FARC, el documental de las FARC? El momento más difícil que tuvimos en ese rodaje fue cuando uno de los personajes, Diana, iba a tener a su hijo en San José del Guaviare, porque yo estaba solo en ese proceso y tuve que estar como 10 días con ella en San José del Guaviare y el hospital de San José no me dejó grabar el parto. Entonces fue muy difícil porque hice hasta lo imposible, hasta hablé con el gobernador del Guaviare para ver si logramos hacerlo y fue muy frustrante no lograrlo. Pero afortunadamente la estrategia que diseñamos con el codirector ya en la mesa de edición es que como eran 2 personajes y el otro personaje sí hubo acceso a poderla grabar en el parto, durante el documental, desde que el primer personaje entra al hospital hasta que salen los niños, casi que ellas se convierten en un solo personaje. Ajá. Entonces se entrelazan las 2 historias y hoy en día lo veo y creo que habría sido demasiado tener 2 partos. Entonces, pero fue el momento más difícil porque pensé que era la escena reina, no lo iba a lograr. ¿Y cuál fue el momento más placentero? El momento más placentero, pues yo creo que lo sigo viviendo. Y es como, la semana pasada estuve otra vez en el Guaviare visitando a Diana y a Raúl que siguen allá y pues lo más placentero es contar con ellos como amigo y pues que tengo a una hija ahora que se llama Jader, el cual espero poder acompañar en muchos años de su crecimiento. Es muy diferente rodar documental en Colombia que en el extranjero, que por ejemplo en Europa, en Estados Unidos. Esa es una pregunta difícil porque creo que depende todo del tema, ¿no? O sea, porque poder grabar una historia sobre los edificios de Bogotá puede ser igual que grabar una historia sobre los edificios de Nueva York, pero una historia sobre guerrilla en Colombia o sobre minería en Colombia puede ser mucho más difícil que grabar alguna otra historia en Estados Unidos. Quizá la pregunta ¿es difícil producir documental en Colombia? No me parece especialmente difícil. Es que depende mucho de qué tipo de historia sea. Hay unas historias que son muy complicadas de producir, pero también, o sea, creo que depende. Venezuela es un lugar donde es más difícil producir que Colombia, por ejemplo. Pero Colombia es un país más difícil de producir que México. Entonces yo creo que todo depende y también depende del tipo de historia. Bueno, Alejandro, pues muchas gracias por habernos acompañado hasta el tablero. Te esperamos en Cartagena cuando desees. Muchas gracias por esta invitación y espero volvernos a ver pronto. Gracias.